Hola gente bella, ¿cómo se encuentran hoy? Aquí Naruto Nexus reportándose con esta 16ª parte de esta gran teoría que les vengo a presentar hoy, espero les guste y no olviden comentar que les gustó y que más quisieran ver, al igual que poner su parte favorita en los comentarios. Un saludo y un abrazo. Gaara conocía el desierto nocturno mejor que nadie. Su insomnio había hecho que viviera muchas horas después del atardecer simplemente apreciando la soledad de la arena. Conocía los sonidos del viento del desierto mejor que las palabras de su propio padre. Podía decir mucho simplemente estando allí y escuchando. Así fue como supo que tenía compañía. ¿Y quién era esa empresa, específicamente? Hola, Naruto, gritó con los ojos cerrados. Hola a ti mismo, Gaara, respondió el clon. Gaara sabía muy bien que este no era el real, pero no tenía ninguna razón para tratarlo de otra manera. ¿Relajación simple o entrenamiento esta vez?, preguntó el genin de Konoha. Entrenando, respondió el carcelero de Ichibi, levantando un clon de arena del suelo. Un ninja siempre debe esforzarse por mejorar a sí mismo, ¿no es así? ¿No dijo que recientemente había sido incluido en la lista corta de posibles candidatos para reemplazar al Yondaime Kazekage? No sabía cómo se lo tomaría su amigo, con sus propias ambiciones. ¿Te importa si miro?, preguntó el clon. Gaara negó con la cabeza. Te dije que no me importaba tu presencia, y no estoy practicando nada particularmente peligroso hoy. Solo verifico, respondió Naruto, sentándose. Gaara pasó la siguiente hora construyendo clones de arena, tanto individualmente como en grupos. El clon de Naruto ahora era un quatuor, y estaban entrenando a su manera. 3 estaban haciendo malabarismos con esas esferas negras que Gaara había visto antes, mientras que el último observaba su propio entrenamiento. ¿Siempre estás entrenando tu arena, Gaara? Ese clon finalmente preguntó. El chico de la arena asintió. Es en lo que soy mejor, respondió. Sí, pero no puede ser útil en todas las situaciones, respondió el Kage Bunshin. Como si estuvieras luchando en el mar o algo así. O contra ataques que pueden atravesar tus defensas, señaló otro clon mientras atrapaba y enviaba un trío de bolas. Gaara tuvo que admitir que nunca lo había pensado. Rara vez lo habían enviado fuera de la aldea, y nunca por más tiempo que durante el reciente examen de Chunin. Y dentro del desierto, era mortal en todos los rangos. ¿Estás seguro? No podía pensar en su dependencia de la arena como una debilidad. Incluso en Konoha, había suficiente arena a su alrededor para que pudiera juntar el equivalente de su calabaza en unos momentos, si fuera necesario. Claro. Tuve mi propia llamada de atención acerca de confiar en un número limitado de técnicas, respondió, sin decir nada más. Gaara pensó por un momento, repasando mentalmente su tiempo en Konoha. No recordaba mucho del tiempo después de haber intentado liberar al Ichibi, pero sabía que el chico que había estado luchando contra él no había sido derrotado, sino que se había retirado después de una larga batalla. Pero el tiempo anterior a eso fue claro y doloroso. Había sido un saco de boxeo para el genin de Konoha, sin tener ni la velocidad ni la fuerza para hacer nada más que recibir los golpes. Si entrenar de una manera diferente podía evitar que esa situación volviera a suceder, estaba totalmente de acuerdo. ¿Qué recomiendas?, preguntó, acercándose a donde estaban los clones. Los 4 clones se miraron el uno al otro por un momento y asintieron en concierto. Las muchas esferas fueron atrapadas y estallaron a propósito, alimentando las llamas del interior hasta la última bola restante. ¿Algún detalle?, dijo el clon, levantándose. Ninguno que se me ocurra. Él pensó por un momento. Tu piel de arena es automática y no necesita nada para permanecer activa, ¿verdad?, preguntó. Gaara negó con la cabeza. No que yo sepa. Lo he tenido desde siempre, y antes de que tú vinieras, nunca me lo habían quitado. Bien, dijo. Entonces, recomendaría comenzar exactamente con lo que usó Rock Lee, Taijutsu. Eso sorprendió al niño Suna. ¿Por qué eso en particular? Bueno, primero, claramente no es algo en lo que hayas puesto mucha atención. Gaara asintió ante eso, ya que realmente no podía negarlo. Y con mayor velocidad y resistencia, todo en lo que uno entrena mejora. Pero lo que realmente hace que el taijutsu sea interesante para ti es que ya tienes una ventaja sobre la mayoría de la gente en la forma de tu armadura natural. Además, señaló otro clon, con tu conjunto de habilidades actual, mantenerte a distancia te da ventaja, a menos que tengan ataques de largo alcance y perforantes. Por lo tanto, la mayoría de la gente se apresuraría a acercarse a corta distancia, esperando para tomar el control del ritmo de la batalla y evitar que uses tu arena.
Mejorar tu taijutsu te daría muchas más posibilidades de sobrevivir a encuentros como esos. Gaara pensó por un momento, luego asintió. Tiene sentido. ¿Cómo debo hacerlo? ¿No has aprendido un estilo en tu academia? Preguntó Naruto. ¿Academia? Contraatacó. No importa, respondió el clon, dando un paso frente a Gaara. Simplemente veremos dónde estás. Un mástil, sin jutsu, sin armas, sin arena. Adoptó una postura de combate. Estaré a la defensiva primero. Ven a mí. Le tomó un momento a Gaara entender lo que significaba Naruto Bunshin. La siguiente carga fue débil y sus golpes no eran nada del otro mundo. Mucha gente había dicho del estilo original de Naruto que era el de un peleador callejero, pero el de Gaara ni siquiera era eso. Era como si no tuviera idea de cómo lastimar a las personas con sus manos y pies. Lo único bueno que Naruto podía decir de su compañero Jinchuriki era que no se cansaba, golpeaba y golpeaba sin parar. Claramente, tenían mucho trabajo por delante. Broma día 192. Buenos días, estudiantes. Ebisu dijo alegremente, lo que fue un completo contraste con su apariencia. Tenía un ojo morado y un moretón considerable en el lado opuesto de la cara. Hoy comenzaremos con una nueva forma de entrenamiento. ¿El entrenamiento de etiqueta está terminado, entonces? Preguntó Naruto. Podría entender su uso ahora más que antes, pero eso no lo hacía más interesante. El Jonin especial negó con la cabeza. No, esto se agregará a nuestro programa de capacitación y no reemplazará a ninguno de nuestros temas actuales. ¿Y qué es este nuevo entrenamiento? Preguntó Muremaru. Ninjutsu elemental, exclamó Ebisu. Agradable. Naruto exclamó, solo para ser silenciado por una señal con la mano de su maestro. Más específicamente, explicó. Averiguaremos cuál es cada una de tus afinidades elementales y, como tal, qué forma de ninjutsu elemental puedes usar. Ariko levantó la mano. ¿No pueden todos usar todos los tipos de elementos? El clon de Naruto conocía los jutsu de cada tipo, y aunque había tomado tiempo dominarlos, de hecho podían usarlos todos. Ebisu asintió. De hecho, es posible aprender jutsu de cada elemento. Sin embargo, las personas tienden a tener una facilidad particular con una o más formas de modelado elemental. Miró a los tres uno por uno. Para genin como ustedes tres, es mejor comenzar a aprender con el elemento que les resultará más fácil. ¿Y, cómo se hace este entrenamiento? Preguntó Muremaru. Primero, esto, dijo Ebisu, sacando un juego de pequeñas hojas de papel de uno de sus bolsillos. Luego le entregó a cada uno de los genin uno. ¿Cómo funciona? Preguntó Naruto, mirando de un lado a otro de la sábana. No así, dijo, tomando la mano de Naruto. Luego colocó el cuadrado de papel en su palma. Ahora, canaliza algo de chakra en el papel. Naruto hizo lo que le ordenó y, lenta pero seguramente, el papel se cortó por la mitad. ¿Eso es normal? Preguntó Naruto. Ebisu asintió. Es uno de los posibles resultados de este ejercicio, explicó el especial Jonin. El papel que se corta a sí mismo de esta manera significa que tu principal afinidad elemental es con el viento. Se rascó la barbilla. Estoy sorprendido, tengo que admitirlo. Basado en tu jutsu de esfera negra, hubiera esperado que tuvieras una naturaleza de fuego. El viento es exactamente lo opuesto al fuego, y el elemento más raro que se puede encontrar dentro de las fronteras de Konoha. Muremaru tragó saliva ante esas palabras. Si el viento fuera el elemento base de Naruto, entonces los dos como Kage Bunshin probablemente tendrían lo mismo. Y si fuera el más raro aquí, 3 personas en el mismo equipo con ese elemento indicarían claramente que algo estaba pasando. Ariko solo sonrió hacia Muremaru como si supiera lo que estaba pensando y se acercó a su maestra. Ella puso el papel en su palma y se concentró. Al instante, el papel comenzó a arrugarse. ¿Eso significa? Ella preguntó. Este es el resultado cuando lo usa alguien con afinidad con las técnicas de rayos, dijo Ebisu asintiendo. Luego se volvió hacia su último alumno. ¿Y tú, Muremaru? El chico se sacudió la cabeza por un segundo, tratando de encontrar una solución, cuando comprendió lo que había hecho Ariko. Puso el papel en su mano y se concentró como si estuviera tratando de alimentar llamas a una de sus esferas. El papel se encendió instantáneamente y se convirtió en ceniza. Fuego, supongo, dijo, esperando que no se esperara otro resultado. De hecho, respondió. Debo decir que tengo un equipo con una mentalidad muy ofensiva. ¿Por qué es eso? Preguntó Ariko.
Es bien sabido que estos tres elementos en particular se usan principalmente de manera ofensiva, especialmente en comparación con los otros dos que tienen una orientación principalmente defensiva, explicó. En particular, el elemento viento tiene numerosas técnicas de corte, así como ráfagas de viento a distancias más largas. El fuego se explica por sí mismo, ya que la combustión es naturalmente dañina, y las técnicas de rayos son bien conocidas por sus propiedades perforantes. Ahora, reúnanse. Repasaremos cómo cada elemento interactúa con los demás. Broma día 196 OK, eso es todo para la red de espías, dijo Naruto, volviéndose hacia el otro lado de la mesa. ¿Alguien tiene algo más que agregar sobre el tema? El silencio fue la única respuesta. Jiraiya tuvo que admitir que le gustaba ser parte de estas reuniones del consejo. Al estar hecho casi en su totalidad de clones, no existían las políticas y manipulaciones habituales inherentes a los humanos que intentaban superarse entre sí con fines de jerarquía. Aquí, la jerarquía era clara y nadie trató de presentarse para obtener más crédito o protegerse. Como tal, se había asegurado de tener un clon presente en cada reunión desde que fue invitado. Ver a su ahijado convertirse lentamente en una parte importante del sistema militar de Leaf era algo que no se habría perdido en el mundo. También fue un soplo de aire fresco en comparación con las otras reuniones a las que Hiruzen lo había llevado. Entonces, técnicas, dijo el verdadero Naruto, volviéndose y señalando a un trío de Bunshin en su lado izquierdo. Tu espectáculo. Todavía estamos pasando por todo, dijo el del medio, levantándose. Nuestra selección principal de técnicas nos dio 23 posibles, y actualmente estamos revisando, luego se detuvo, su rostro se puso pálido por un momento. De hecho, Jiraiya notó que ese clon en particular no era el único. Cada rostro de Naruto se había congelado instantáneamente. ¿Qué? Exclamaron como uno. Jiraiya no tenía idea de qué, pero claramente algo acababa de suceder. Supuso que un clon acababa de explotar o había enviado un mensaje, y dijo que el mensaje no era nada bueno. ¿Qué está pasando? Los muchos Naruto lo ignoraron y salieron corriendo de sus sillas. Uno incluso se trasladó al otro lado de la habitación con un Kaubarimi, y tenía la puerta medio abierta cuando Naruto interrumpió a todos. «¡Detener!», gritó, actualizando a todos con un sello de mano. Todos los clones obedecieron, deteniéndose instantáneamente. «¿Qué estás diciendo?», uno de los miembros del consejo respondió. Estaba claro por el rostro de Naruto que se estaba refrenando de hacer algo violento. Sus manos estaban agarrando la mesa con fuerza, y Jiraiya podía sentir la fuerza del chakra de su ahijado arremetiendo. Ya tenemos un clon presente y ayudando. Más de nosotros no será de mucha ayuda. Se volvió hacia Hinei. Eres el que está más cerca de él de la red de comerciantes, ¿correcto? Hinei asintió. Ve. Averigua lo que puedas. El comerciante saltó de su asiento y salió corriendo. ¿Qué está pasando?, preguntó el Sandaime. Jiraiya tuvo que admitir que también tenía curiosidad. Nunca había visto a Naruto tan enojado. Se volvió hacia el Hokage, con el rostro en blanco. Ichiraku está ardiendo, respondió simplemente, su voz llena de ira. Cuando llegó Hinei, el fuego estaba al menos bajo control. Pudo ver un par de clones con esferas negras en su interior, impidiendo el avance de las llamas. Como tal, fue directamente hacia Teuchi, quien estaba de pie con su hija al costado de la carretera. ¿Estáis bien ahí, Ame y tú?, preguntó. Tuvo un flashback de principios de este año, cuando estas mismas posiciones se invirtieron. Le gustó incluso menos que la última vez. Teuchi no lo miró, manteniendo sus ojos en el Ichiraku Ramen aún ardiendo. Estoy bien. Ayame también. El restaurante, sin embargo, Teuchi no necesitaba continuar. Estaba claro que el edificio era una pérdida casi total. ¿Tienes seguro, al menos? Hinei pareció recordar que el edificio estaba asegurado por una de las muchas conversaciones que los dos tuvieron sobre sus respectivos negocios. No, respondió el chef con tristeza. Mi compañía de seguros cambió de manos recientemente y mi cobertura fue suspendida en espera de una investigación del edificio. Hinei frunció el ceño. Después de lo que le había pasado al almacén con sus propios bienes, ya no creía en las coincidencias. Especialmente no después de una docena de clientes que cancelaron sus propios pedidos en las últimas semanas. Un par incluso se había cerrado, y no había pensado en investigar las razones. Tenía la sensación de que los falsos Ambu habían entrado en una nueva fase de su ofensiva. ¿Algo que pueda hacer?, preguntó Hinei. Yo, no lo sé, respondió finalmente el hombre. Yo, no puedo, cayó de rodillas.
Hinei respiró hondo y se obligó a no reaccionar. Para Teuchi, era un socio comercial y no mucho más. No sabía que uno de los pocos lugares seguros de su juventud estaba ardiendo justo delante de él. Contáctame si hay algo que pueda hacer. Sabes que tengo contactos. Puso una mano en el hombro de Teuchi y otra en el de Ayame. Superarás esto. Su única respuesta fue un triste asentimiento. El clon comerciante luego se dio la vuelta y desapareció en un callejón entre dos edificios. Se aseguró de que no lo observaran, y sus manos destellaron en el sello cruzado habitual. «Tráeme Nico», gritó, la rabia era evidente en su tono. «Hay algo podrido en Konoha, y vamos a llegar al fondo». Jiraiya se curvó alrededor de los mostradores quemados, entrando en lo que antes era Ichiraku Ramen. La mayor parte del edificio ahora estaba cubierto con lonas, ocultando el interior. «¿Entonces qué pasó?», preguntó el sapo ermitaño al primer clon que apareció a la vista. «Fuego, evidentemente», dijo con el ceño fruncido. Por lo que dijo Ichiraku, empezó en la parte de atrás, donde se almacenaban las especias y los alcoholes. Intentó apagarlo, pero el agua no hizo nada. A Jiraiya no le gustó el sonido de eso. «Muéstrame dónde». El clon lo llevó más profundo en el edificio, más allá de algunos otros Naruto. Todavía había llamas aquí y allá, pero se desvanecieron lentamente, su calor se convirtió en esferas. «Aquí», dijo el clon, señalando. El Sannin no perdió el tiempo en agacharse, presionando un dedo en el suelo y mirando los resultados. Luego se levantó y recorrió la habitación, mirando las paredes por encima de la altura de la cabeza. No le tomó mucho tiempo encontrar un lugar que todavía estaba húmedo. Lo probó. Luego frunció el ceño. «Mist Oil», dijo mientras escupía al suelo. «¿Aceite de niebla?», repitió Naruto. «Una inteligente mezcla de aceite, gasolina, alquitrán y alcohol que inventó el ninja de la niebla. Solo ellos conocen las proporciones exactas, aunque la mayoría de las aldeas tienen su propia versión, la de la niebla es la más efectiva», explicó Zenin. «A menos que use cantidades masivas de líquido, arrojarle agua solo lo esparcirá más». Miró a su alrededor. No es algo que cualquiera pueda tener en sus manos. ¿Alguna pista de por qué alguien lo usaría en un objetivo civil como Teuchi? «Ha estado ayudando a la red de comerciantes, encontrando clientes en Konoha», respondió el clon. «La mayoría de ellos cancelaron sus pedidos en las últimas semanas. De hecho, algunos de sus propios contactos hicieron lo mismo», agregó. Jiraiya se volvió hacia él. «Eso es, muy interesante», respondió. «¿Puedes decirme quién?». El clon le dio el nombre de 2 burdeles y de un solo bar en Konoha. «Los comprobaré yo mismo, si no le importa», dijo el Sannin. «Adelante», respondió el Bunshin. «Tenemos más que suficiente de nuestro lado para ocuparnos». Jiraiya se giró para salir, deteniéndose en lo que había sido el marco de la puerta. «¿Reunión esta noche?». El clon asintió con seriedad. «Encuentro esta noche. Te veré, entonces», dijo mientras se iba. Teuchi había sido un aliado cercano de Naruto, y eso durante años. Jiraiya no iba a dejar una piedra sin mover sobre este tema. Afortunadamente, la mayoría de sus contactos estaban abiertos hasta tarde. Lo había pensado mejor del propietario del descanso de las sombras, e iba a llegar al fondo de esto. Broma día 197. El ambiente de la sala del consejo no era el mismo hoy. Iruka había estado presente ayer cuando Naruto soltó su bomba, pero no tenía nada que decir. Si bien Ichiraku Ramen había sido uno de sus lugares favoritos para comer, nunca había estado tan cerca de Teuchi como Naruto. Se había asegurado de ir y ofrecer sus condolencias al hombre durante la pausa del almuerzo, pero no había mucho que pudiera hacer. No mientras era el director de la academia. Iruka había sido uno de los primeros en entrar, sabiendo el camino de memoria ahora. Como tal, estuvo presente cuando todos entraron y tomaron sus asientos. Los diversos clones de Naruto estaban en algún lugar entre tristes y enojados como regla, mientras que Jiraiya fruncía el ceño ante algo. Solo el Hokage era algo normal, e incluso entonces su sonrisa habitual en el procedimiento no estaba presente. «Está bien», dijo Naruto desde su lugar mientras Kyuubi, quien era el último miembro en este tiempo, se caía en su silla. El genin rubio se volvió instantáneamente a su derecha. «Hinei, ¿qué pasó?». El clon comerciante se levantó y el cansancio fue evidente en su lenguaje corporal. «Estoy bastante seguro de que, a estas alturas, todos aquí saben lo que le pasó ayer a Ichiraku». Todos asienten con la cabeza, incluido Ichigo. Tuvimos a Nico y otros clones dando vueltas, ambos investigando lo que sucedió y la situación circundante en Konoha.
En resumen, junto con el ambú falso de antes, quien esté detrás de esto también está comprando negocios de Konoha por docenas, y usándolos para presionar al resto, explicó Hinei. Hiruzen se unió a Jiraiya con el ceño fruncido. ¿Qué tipo de negocios? Hinei sacó una hoja de papel. Aquí está la lista. Lo pasó alrededor. Con 27 entradas, superó con creces la única docena. Iruka lo miró, pero reconoció solo la mitad. Eran compañías de seguros, bancos y otras empresas similares. También había algunos proveedores de equipos. El resto parecía principalmente lugares de importación e instalaciones de producción. Jiraiya le dio una mirada rápida a la hoja y luego la pasó. Por mi parte, 3 de mis contactos en Konoha informaron estar cerrados por citaciones de salud y tener problemas con los inspectores. Revisé los lugares y no pude encontrar ningún problema presente, dijo. Y no necesito ser un maestro de espías para ver algo mal allí. Probablemente sobornos. Entonces, ¿estás diciendo que alguien nos está peleando con dinero? Preguntó el verdadero Naruto. Esencialmente, respondió Jiraiya. No hay reglas en Konoha sobre la compra o creación de empresas, ya que la aldea intenta fomentar el comercio y el crecimiento. ¿Y cómo luchas contra eso? Preguntó Naruto. Hay reglas sobre la implicación ninja en los mercados civiles, señaló Hiruzen. No voy a enviar ninjas contra civiles, al menos no sin ninguna prueba de traición. Naruto negó con la cabeza. Eso no es lo que quise decir. Con dinero, respondió Jiraiya. Los mismos métodos que están siendo usados en tu contra también pueden usarse contra ellos. Como lo hizo Akamichi cuando Shuroro intentó comprar sus restaurantes. Esa fue la primera vez que Naruto escuchó algo así. Sabiendo cuál era generalmente el resultado cuando alguien se interponía entre Choji y la comida, no podía haber sido bonito. ¿Qué pasó? Los Akimichi juntaron su dinero y los compraron, respondió Jiraiya. Y donde no pudieron, compraron proveedores o abrieron negocios que socavaron a sus oponentes. En un año, la familia Shurou se fue de Konoha, y todo lo que poseían estaba en manos de Akamichi. Miró al consejo en pleno. Tenemos el dinero. ¿Alguien aquí se opone a hacer lo mismo? Los muchos clones negaron con la cabeza, mientras Jiraiya sonreía con saña. Iruka suspiró pero no dijo nada, sabiendo que Naruto no atacaría a Ichiraku de otra manera. El Hokage se levantó, retirándose del consejo. Esto no es un problema ninja, y como tal, mantendré mis manos fuera de eso. ¿Tú, no estás de acuerdo? Dijo Naruto, con la cara cayendo. Jiraiya fue el que respondió. No, respondió. Como Hokage, no se le permite involucrarlo en este tipo de asuntos económicos, al menos no fuera de ciertas situaciones como guerras y similares. Naruto, dijo desde el umbral de la habitación. Luego miró a Naruto a los ojos y asintió. Buena suerte, dijo, cerrando la puerta detrás de él. El silencio reinó por un momento. Sabes que esto llamará la atención de quien quiera que esté atacando a tus proveedores, ¿verdad? Señaló Iruka. La sonrisa de Naruto fue cruel. Déjalos venir. Broma día 199. Con el Consejo de Comerciantes entrando en ofensiva económica, la llamada se había dirigido a los clones para recolectar dinero. Podrían tener un enorme nido de ahorros con los recursos de Gato, pero Jiraiya había tenido claro que batallas como esta las ganaban aquellos que tenían más medios, y los clones de Naruto no querían dejar nada al azar. Dado que la mayoría de los clones fuera de Konoha tenían trabajo, ya había un flujo constante de dinero. Si bien sus salarios individuales no eran grandes, la gran cantidad de clones significaba que todavía era una buena suma. Y hubo lugares donde el dinero fluyó mucho más rápido. Full House, reinas sobre nueves, para Tenko Midori. Dijo el comerciante. ¿Alguien tiene algo mejor? Los hombres alrededor de la mesa refunfuñaron y se doblaron. El croupier empujó el bote hacia Midori, quien lo agregó a sus ya considerables ganancias. Ella ya tenía más de 100.000 ryo en fichas, y todavía estaba fuerte. Antes de los últimos días, los clones de Naruto no estaban muy interesados en el juego. Si bien no habían sido ricos durante la mayor parte de sus vidas, el dinero no había sido realmente el problema. Encontrar lugares que le permitieran a Naruto comprar cosas era un problema mucho mayor. Y con el dinero que habían ganado con Gato y su red comercial, incluso eso era cosa del pasado. Como tal, el dinero no había sido una prioridad. A eso se sumaba el hecho de que los casinos a menudo eran lugares deprimentes. Si bien los ricos que vinieron no fueron un problema, siempre hubo personas de medios modestos que intentaron salir adelante por casualidad. Y eso rara vez funcionó.
Por eso, muchos Naruto solo habían frecuentado los casinos socialmente con otros, y no de otra manera. La operación de compra había cambiado eso. Ahora había un grupo rotatorio de clones en Tanzakugai, yendo de un lugar a otro y ganando dinero. Su suerte aún no los había abandonado, y los clones de Naruto ganaban millones diariamente en los casinos. ¿Otra mano? Preguntó el comerciante. Midori asintió con la cabeza al igual que dos de los hombres en la mesa, pero el último empujó su silla hacia atrás. Estoy fuera. Tomaré esa silla, entonces, interrumpió una voz femenina. Bien, bien. Dijo el comerciante, su sonrisa anormalmente grande. Esta mesa es de 5 cartas, Densetsu no Kamo-sama. ¿Te parece bien? Bien por mí, respondió, sacando una pila de fichas. Midori no necesitaba que le dijeran quién era. Con Jiraiya como sensei y después de haber conocido a Orochimaru, el Bunshin se había asegurado de recopilar información sobre el último miembro de los Sannin, Tsunade. No fue una buena lectura. La mujer Sannin había perdido mucho más que las otras dos y básicamente se había rendido. Si bien Naruto no era de los que se rendían, no podía decir que había perdido tanto como la nieta del Shodaime, y no de la forma en que ella lo hizo. Aún así, estaba encubierta y, como tal, no debía llamar la atención. Simplemente continuó jugando como si estuviera enfrentando a cualquier otro oponente. Y siguió ganando. Apostar contra Tsunade era extraño. Siempre llamaba y nunca se retiraba, incluso si tenía un puñado de basura. Midori no estaba segura, pero también parecía que estaba satisfecha con perder por alguna razón. Había algunos jugadores así, en su mayoría hombres y mujeres ricos, que estaban aquí principalmente para el desafío, pero ella no parecía así. Era más como si, al perder, se asegurara de algo misterioso. Tsunade tampoco se rindió, no antes de que el casino cerrara por la noche. De allí fue directamente al bar más cercano y empezó a beber. Y, al día siguiente, estaba de vuelta en la mesa como si nada hubiera pasado. Después del tercer día de eso, hizo un clon adicional para seguir a Tsunade. Podría ser una jugadora y una borracha, pero seguía siendo una de los Sannin. Y Jiraiya podría estar interesado en lo que le estaba pasando a su ex compañero de equipo. Broma día 201 Tora tenía el turno de noche. Como líder de los Torasen, eso era lo que había elegido. Después de las largas noches que había estado examinando Wave en busca de señales de gato, no había podido volver fácilmente a un turno de día. Y como él era el líder, tenía la capacidad de decidir. Y por las noches lo fue. La situación en Jin no había cambiado, ni para bien ni para mal. La tensión seguía ahí, y los antiguos negocios de Yakuza no servían de nada para averiguar qué estaba pasando. Peor aún, la red de difusión no tenía una mejor idea de lo que estaba pasando. Los clones se habían esparcido por toda la península y no se había encontrado ninguna señal de la Yakuza desaparecida. De hecho, fuera de la región de Jin, no había crimen organizado de ningún tipo, algo que a muchos Naruto les sorprendió. Normalmente, cosas así se propagan de un lugar a otro. Aquí, estaba limitado solo en Jin. El turno de noche también tenía una ventaja específica. Podía entrenar más fácilmente. Después de unos días, los criados de Jin se habían acostumbrado a la presencia de los Torasen, y habían dejado la mayoría de los problemas de seguridad a los especialistas en ello. Su falta de números había ayudado. Para cuando los Torasen llegaron a Jin, apenas quedaban una docena de ellos. Estar solo por la noche significaba que los que estaban en el turno de guardia podían practicar técnicas que ningún samurái debería conocer. Cada uno de los que vigilaban tenía su propio aspecto peculiar en el que estaban entrenando. Tora, por su parte, estaba tratando de mezclar Kenjutsu con el puño afilado. Canalizar chakra por su espada todavía era algo que no tenía, pero al menos estaba progresando. Bueno, lo estuvo hasta que un grito interrumpió su entrenamiento. Reaccionó instantáneamente, abrió la puerta y entró corriendo. No vaciló, yendo directamente hacia el sonido, mientras los otros dos presentes estaban en la puerta, bloqueando el único camino fuera de la habitación. No, no, no. Podía escuchar a Lord Jane gritar. No se detuvo ni un momento, corriendo detrás de la pantalla que separaba la sala del trono de su dormitorio. ¡No! Llegó al lado de la cama de Lord Jane con la espada desenvainada, listo para cortar a quien quiera que estuviera atacando por la mitad. Solo que no había nadie. ¡No! Lord Jane continuó gritando, claramente teniendo una pesadilla. «Papá, no». Tora enfundó su espada y se sentó Seiza junto a la cama del señor. «Despierta, Lord Jin», dijo en voz baja. «Estás teniendo una pesadilla». Eso no la detuvo.
Después de 3 intentos similares, le sacudió el hombro ligeramente, esperando sacarla de su pesadilla. Ella reaccionó instantáneamente, saltando hacia atrás como si fuera atacada, con los ojos muy abiertos. Tora retiró la mano y se inclinó. Lamento mi presunción, pero estabas teniendo una pesadilla, Jin-sama. Le tomó un momento poder calmarse y regresar su respiración a la normalidad. Sí, dijo finalmente. Gracias, Tora-san. Se inclinó de nuevo. Te dejaré dormir, entonces. Luego se levantó. ¿Sería posible que te quedaras? Preguntó rápidamente. Si eso es lo que deseas, Jin-sama, respondió Tota. Déjame enviar a tus otros guardias de regreso a su puesto. Hizo lo que dijo, rápidamente enviando un mensaje a los 2 clones restantes de lo que estaba sucediendo con señas con las manos. Luego regresó al lado de la cama de Jin-sama. ¿Qué puedo hacer por ti, Jin-sama? Mientras estemos solos aquí, puedes llamarme Shipou, Tora-san, respondió. No sería tan presuntuoso, respondió Tora. Era lo que esperaba que respondiera un samurái. Mi padre el Lord Jin tenía un dicho, Tora-san, respondió el señor, oliendo. Todos son iguales ante la enfermedad, los sueños y los shinigamis. Mientras yo esté en mi cama así, trátame como a uno de tus hombres. Yo lo preferiría mucho. Si esa es tu voluntad, Shipou-sama, respondió Tora. Debo decir que tu padre era un hombre sabio. Mejor, al menos, respondió Shipou. Y sí, lo era, dijo, con el rostro abatido. ¿Qué tal el tuyo, Tora-san? Preguntó, claramente tratando de cambiar de tema. Nunca lo conocí, Shipou-sama, respondió. Por lo que escuché, murió poco después de mi nacimiento. Era la verdad, al menos hasta donde él sabía. Y supuso que podía ser sincero con cualquiera, no solo con un ninja. Lo siento, respondió Shipou. Por traer recuerdos tan dolorosos. Tora negó con la cabeza. No se preocupe, Shipou-sama, respondió. Hace mucho que superé el hecho de que nunca conoceré a mis padres. Los ojos de Shipou se agrandaron. ¿Padres? ¿Ambos? Tora asintió. Entonces, supongo que también fuiste criado por criados. Algo como eso. Cuéntame tu historia, preguntó Shipou. Bueno, dijo, construyendo la historia que iba a contar en su mente. Todo comenzó en un día desafortunado, cuando un monstruo atacó nuestra aldea el día que me trajeron al mundo. Tanto mi padre como mi madre eran guerreros y, como tales, lucharon. Era una mezcla de fragmentos de las historias que había escuchado sobre los muchos samuráis bajo su mando, junto con un recuento de su vida en Konoha, donde los ninjas fueron reemplazados por samuráis. De hecho, algunas de las piezas encajan anormalmente bien. Tener a Sasuke como un samurái snob de un clan importante que terminó perdiendo a su familia por un traidor, a Iruka como un maestro de esgrima estricto pero cálido, y a Lokage como el sabio y viejo shogun, más allá de su mejor momento pero aún por tener en cuenta, parecía justo derecho. Shipou se quedó dormido a la mitad de su tiempo en la academia. Tora simplemente sonrió. Y la arropaba. Sasuke había sido alguien que había sido serio todo el tiempo, y mira lo que era ahora. Tenía talento, pero todavía había algo claramente mal en él. Se alegró de ver que Shipou podía al menos guardar la carga durante unas horas. Aún así, se mantuvo en su lugar y protegió su cama. Al menos estaría allí si ella tuviera otra pesadilla. Y necesitaba dormir. Capítulo 29. Ojos en todas partes. Esta vez, el crédito es para Archeo Lumiere, Logos y Ordo Hereticus en Space Battles para Beta. Este capítulo no sería tan bueno sin su ayuda. Broma día 204. Bienvenido, Okage-sama. Dijo el hombre al lado de la mesa, inclinándose profundamente. No esperaba que su augusta persona viniera a esta reunión. El Sandaime asintió levemente. Levántate. ¿Todavía se me permite, no? Miró a su alrededor. ¿Mi Tokado-san está ausente? El comerciante se levantó. Por supuesto que eres bienvenido, Okage-sama. Respondió. En cuanto a mi Tokado-san, tiende a llegar en el último minuto a estos procedimientos. Miró a su alrededor, inseguro. ¿Tienes algo que traer al consejo? Hiruzen negó con la cabeza. No, no. Solo estoy observando hoy. Después de la invasión, estaba demasiado ocupado para hacerlo, y deseo asegurarme de que la economía de Konoha siga funcionando sin problemas, a pesar de los contratiempos. Por supuesto que lo es, Okage-sama. El hombre respondió. Luego miró a la izquierda del Okage. Supongo que esta es su última secretaria, Sandaime-sama. Sarutobi asintió. De hecho lo es. Esta es suya, y tomará notas mientras continúa la reunión. El líder de la aldea miró a su alrededor.
Son todos. Salva a mi Tokado-san, sí, respondió el miembro del consejo. Parece, mucho más pequeño de lo que recuerdo, señaló el Hokage. Tampoco veo a los miembros de Akamichi y Nara. Lo es, Hokage-sama, respondió el hombre, bajando la cabeza. La invasión nos lastimó a todos. En cuanto a nuestros estimados miembros ninja, desafortunadamente no han sobrevivido a la batalla con Sandan Sound. ¿Estás planeando incorporar nuevos miembros, correcto? Sus ojos recorrieron la habitación una vez más. Por lo que recuerdo, apenas tienes quórum en este momento. El miembro del consejo asintió. De hecho, lo estamos. Este es uno de los puntos que se están debatiendo hoy. Tenemos varios candidatos que aún están siendo evaluados. Por favor, envíe a mi secretaria copias de los documentos relevantes, ordenó el Hokage. Quiero revisarlos antes de que alguien preste juramento. No sería un agente enemigo que se las arreglara para echar mano a las finanzas de Konoha, ¿no? Con mucho gusto, Hokage-sama, dijo el hombre con una amplia sonrisa. Hiruzen luego se sentó, y su compañero de conversación hizo lo mismo. La discusión claramente terminó. Mi tocado llegó menos de un minuto después. Él y Sarutobi hablaron por unos momentos, luego tomó su lugar cuando comenzó la reunión. El clon de Naruto disfrazado de Tsuya notó todo lo que pudo, lo que se hizo más fácil por el hecho de que todos estaban tranquilos y que nadie hablaba entre sí. Aún así, la reunión duró 3 horas aburridas, con varios miembros del consejo discutiendo sobre minucias y a otros claramente no les importaba mucho lo que estaba sucediendo. Incluso uno parecía estar durmiendo detrás de un libro de contabilidad abierto. De hecho, había una sensación molesta en el fondo de la mente de Tsuya que no desaparecía. Sin embargo, la reunión llegó a su fin cuando llegó la hora de la cena, y los distintos comerciantes salieron uno tras otro. El Hokage hizo lo mismo, Tsuya justo detrás de él, y los dos regresaron directamente a la oficina del Hokage. Entonces, ¿qué piensas?, preguntó el Hokage una vez que estuvieron detrás de los sellos de privacidad de la oficina. ¿Soy solo yo o toda la reunión parecía ensayada?, preguntó Tsuya. Sarutobi negó con la cabeza. No eres solo tú, respondió. Ha sido así hasta donde puedo recordar, al menos desde tu nacimiento. ¿Y el chico durmiendo? El Hokage sonrió. Lo hace todo el tiempo, sin falta. Luego, su rostro se puso serio. Quiero que revises todos los documentos que tienes aquí, junto con los de este pergamino. Señaló un pergamino de 1 metro de alto que había sido colocado junto al escritorio del hombre. Contiene copias de todos los documentos que recibí del Consejo de Comerciantes. No sé si son simplemente incompetentes o si en realidad van en contra de las leyes de Konoha, pero está claro que algo no está bien aquí. Ya que estás investigando qué le pasó a Ichiraku, y como esto probablemente esté conectado, te pondré a cargo de esto. Con lo que Jiraiya te ha estado enseñando, deberías poder llegar al fondo de esto, y puedes poner más ojos de confianza en esto que podría encontrar. Ay, Hokage-sama. Tsuya dijo, saludando. Despedido entonces, dijo Sarutobi con un asentimiento y una sonrisa. Buena suerte en tu búsqueda, Genin. Broma día 206. Como solía ser el caso durante las noches, Naruto, Ariko y Muremaru estaban bajo tierra en los túneles de Urahara, entrenando. Claro, tenían clones arriba pretendiendo ser ellos, o siendo ellos, como era el caso, pero los originales estaban aquí abajo probando cosas nuevas lejos de miradas indiscretas. Como se dijo durante la última reunión de los que estaban al tanto, la tarea de Muremaru consistía en realizar técnicas sin sellar. Y resultó que esto no fue algo fácil de hacer. Al principio, había tratado de hacerlo solo, como solían hacer los clones de Naruto, pero después de unos días sin resultados, había solicitado la ayuda de Iruka para manejar tal cosa. Si bien el Chunin nunca había dominado tal cosa, sabía cómo se realizaba desde su propia época como genin. Y todo fue control de chakra. Uno controlaba sus energías internas de la misma manera que lo hacían los sellos, solo que sin hacerlo. Es más fácil decirlo que hacerlo. La cosa era que, aunque los clones eran, por alguna razón, mejores en el control de chakra que el verdadero Naruto, todavía estaban jadeando. Tenían una prueba visible con sus varios intentos de un Bunshin normal. Todavía necesitaban más de 6 clones en ese momento para tener unos reales válidos. Había ejercicios de control de chakra, cierto, pero a estas alturas los clones de Naruto sabían que podían hacer de memoria, y no estaban obteniendo mucho de ellos. De hecho, Gaara ha agregado uno a la lista recientemente, uno que se practicaba en Suna, que permitía a alguien caminar sobre arena, o tierra, o casi cualquier otra cosa, sin dejar huellas.
En realidad, había unas pocas docenas de clones practicando Kenjutsu usando el método, y se veían obligados a comenzar sus katas de nuevo si dejaban algún rastro. Muremaru, sin embargo, no estaba haciendo eso ni otra versión del ejercicio. Estaba entrenando al Kawarimi. El Kawarimi era, posiblemente fuera del clon de la sombra, la técnica que mejor conocían. La razón de eso era simple. Había, en cualquier momento, docenas de Kage Bunshin dando vueltas alrededor de las naciones elementales usando esta técnica. Esta familiaridad fue una de las razones por las que lo eligió. La otra razón fue su enorme potencial una vez dominado. Como Naruto le había dicho a Konohamaru y su grupo, la técnica de reemplazo era un método de esquiva muy eficiente, y con el clon de sombra tan sólido como ellos, esquivar era algo que necesitaban hacer mucho. No es que hubiera avanzado mucho. El clon masculino había intentado varias cosas durante la última semana y media, todas sin éxito. Como tal, tomó una página del libro de Naruto y comenzó a hacerlo de la manera completamente opuesta. Estaba haciendo los sellos manuales, todos ellos en lugar de simplemente el último, y lo hacía lo más lento posible y aún así tenía éxito. Ya estaba ayudando bastante, ya que hacerlo lentamente hizo que los cambios que forzaba en su chakra fueran más evidentes. No era algo que realmente pudiera describir, ya que no podía encontrar palabras válidas para expresar lo que sentía que hacía su chakra, pero aún podía rastrearlo y sentirlo. Y, con suerte, replicarlo. Le tomó unas buenas 2 horas dominar el patrón, durante las cuales Naruto y Ariko detrás de él convocaron a 3 conejos de los que nunca había oído hablar. Se obligó a ignorar eso y se centró en su propio trabajo. Lograr transformar su chakra correctamente para realizar la técnica tomó otra hora, y eso fue cuando iba a la velocidad más lenta posible. Incluso allí, tomar 2 minutos de golpe, sería útil, ya que ya era algo mejor que todos los trucos de escape con cuerdas que les habían enseñado en la academia. Y, sobre todo, los clones de Naruto fueron muy buenos para mejorar gradualmente con la práctica. Muremaru se mudó a una región más vacía del sótano de Urahara, dejando atrás a Naruto y los conejitos, y convocó a tantos clones de sombras como pudo una vez allí. Hubo un asentimiento instantáneo entre ellos, y se volvieron para mejorar su Kawarimi. Puede que sean 2 minutos ahora, pero lo reducirían con el tiempo. Eso es en lo que eran mejores. Día de la broma 209. Inei era un hombre con una misión. Konoha normalmente tenía docenas de clones corriendo bajo diferentes disfraces, e Ichiraku quemándose solo había aumentado su número. Todos los proveedores y clientes de la red de comerciantes estaban bajo vigilancia, e incluso en Leaf Village. Así fue como supieron que Ichiraku Teuchi, una de las personas más preciadas de Naruto, estaba en las calles buscando trabajo. Por un lado, eso no sorprendió a Naruto. Teuchi ciertamente no podría trabajar en Ichiraku hasta que fuera reconstruido. Pero el hombre claramente estaba teniendo problemas, si su rostro era una indicación. Ya había visitado una docena de restaurantes diferentes y, a juzgar por sus acciones, no estaba teniendo mucha suerte allí. Ahora, mientras Naruto quería ayudar, como él mismo, realmente no podía ofrecerle oficialmente un trabajo al hombre. Claro, tenía dinero de sobra, incluso con las cantidades que estaba invirtiendo en el funcionamiento del Consejo Mercantil de Konoha, pero Teuchi nunca lo aceptaría. Sin embargo, de un compañero de negocios como inversión, Hinei se detuvo ante el restaurante frente a él. No era uno en el que él, o cualquier otro clon de Naruto, hubiera estado, pero el lugar de Okonomiyaki era, por lo que él entendía, uno respetable. No hay razón para ser descortés y entrar. No cuando la espera dio los mismos resultados. Teuchi salió antes de que terminaran los 10 minutos, y estaba claro que todavía no había encontrado nada. Tenía una cara que Naruto conocía bien, la mezcla de resignación cansada y perseverancia terca que había presentado durante mucho tiempo antes de pasar por la academia. Buen día, Ichiraku-san, buen día, Hisei-san, respondió el hombre. Lamento decirlo, pero tengo que irme. Tengo muchos otros lugares para, Hinei lo detuvo con una mano levantada. Corrígeme si me equivoco, Ichiraku-san, pero escuché que estabas buscando trabajo. El chef de ramen se enderezó. Yo soy. ¿Estarías dispuesto a trabajar conmigo? Preguntó el clon. ¿Tú, tienes un restaurante? Teuchi respondió, sorprendido. Esa es la primera vez que escucho sobre eso. Hinei negó con la cabeza. Yo no, respondió rápidamente. Te estaría contratando por tus otros talentos. ¿Cuáles son? Preguntó Teuchi. Camina conmigo, si quieres, respondió Hinei. Deberíamos discutir las cosas en un ambiente más privado. Teuchi simplemente asintió y lo siguió.
Los dos hablaron de temas menos serios en el camino, si el estado del ramen Ichiraku pudiera definirse de esa manera. Parecía que el chef de ramen no tuvo mucha suerte al obtener el préstamo necesario para que su negocio volviera a funcionar, principalmente porque actualmente estaba sin trabajo. Esa era la razón por la que salía a la calle en busca de trabajo. Hinei llevó a Teuchi a la trastienda de la tienda de Kureneko, donde estaba esperando otra media docena de personas. Todos eran clones de Naruto, no es que Teuchi tuviera idea de eso, pero todos eran bunshin asignados a la red de comerciantes en Konoha, o trabajando en campos relacionados. Cada uno se presentó por turno, aunque Inei fue quien presentó a su supuesta esposa, después de lo cual todos tomaron asiento. «Aún no me has dicho para qué me contratarías», señaló Teuchi a Hinei. El clon simplemente asintió. «Yo, junto con todos en esta sala, estamos planeando romper el monopolio que el Consejo de Comerciantes de Konoha está tratando de conseguir». Los ojos de Teuchi se agrandaron y miró a su alrededor, solo para ver rostros sombríos que le respondían. Los clones no necesitaban actuar por eso. La simple idea de que alguien le hiciera un jamón al ramen Ichiraku era un anatema para ellos. «Por mucho que esté de acuerdo con la idea», respondió Teuchi. «No veo qué podría hacer un chef sin Ryo para ayudar». «Necesitamos a alguien de Konoha», respondió Nico desde su lugar en la mesa. «Necesitamos a alguien que conozca a la gente, los negocios, la cultura». Todos los demás alrededor de esta mesa agitó las manos. «Han llegado demasiado recientemente a Konoha para hacer el trabajo. Necesitamos a alguien que pueda ser el rostro de este proyecto, alguien que Konoha conozca y respete. Y creemos que usted puede ser ese hombre». «¿Y, tienes dinero para tal empresa?», preguntó Teuchi, inseguro. «Un proyecto como este podría tardar años en concretarse y podría costar miles de millones de ryo. ¿Tienes esa cantidad de dinero?». Y Chico, que era el tercero de los comerciantes clones originales a cargo de Konoha, fue quien respondió. «El dinero no es un problema, no ahora. No cuando hay gente muerta a causa de esto». Teuchi retrocedió sorprendido. «¿Gente muerta? ¿Quieres decir que ha habido asesinatos por esto?». Todos los demás asintieron con tristeza. Hinei se levantó. «Estamos siendo muy serios con esto. Tenemos los medios y la voluntad. Ahora simplemente necesitamos a la gente. Y tú estás a la cabeza de la lista de aquellos que pueden ayudar». «¿Por qué yo?», preguntó. «Eres un ciudadano de Konoha desde hace mucho tiempo», explicó Hinei, «y sabes cómo funcionan los negocios. Tienes contactos que pueden ayudarte y sabes quién es peligroso. Además, necesitas un trabajo, y con lo que el comerciante de Konoha el consejo hizo a tu negocio, estoy seguro de que no los amas». ¿Estás seguro de que fueron ellos?», Teuchi preguntó con una pequeña voz. Hinei negó con la cabeza. «¿100% seguro?». «No», respondió. «Pero el momento es bastante indicativo, como lo fue para todos los demás eventos. Uno es suerte, 2 veces es coincidencia, pero hay momentos en la acción del enemigo. Y ya pasamos 3 eventos separados. Simplemente no tenemos pruebas concretas, o iría al ocaje con esto». Teuchi se quedó en silencio por un momento. «¿Y, mi tienda?». «Como un gesto de buena fe, financiaremos las reparaciones del ramen Ichiraku. O comprándote un nuevo lugar para trabajar, equipo y todo. Si el ramen Ichiraku fue una espina en el costado del consejo, queremos que se quede». ¿Podría tener esto por escrito?», preguntó el chef de ramen. Hinei asintió y sacó los papeles necesarios. Existía la discusión necesaria sobre los términos y salarios, pero no mucho, ya que los clones de Naruto no tenían ningún problema en pagarle a Teuchi tanto como él quería, y no estaban tratando de conseguirle nada. El hombre leyó la versión final 2 veces y luego firmó las 3 copias en la parte inferior. Luego, los contratos fueron recolectando la firma restante de los otros clones. «Bienvenido a bordo, Ichiraku-san», dijo Nico. El hombre sacudió su cabeza. «Si vamos a trabajar juntos, llámame Teuchi. Sería mucho más feliz con eso». Y Chico y Hinei asintieron. «Lo mismo para mí». «Bienvenidos a la red», dijo este último. «Encantado de estar aquí». Día de la broma 209. Natagama era el clon que ahora estaba a cargo de rastrear a Tsunade. Eso no fue lo único que hizo, ya que también golpeó los casinos por dinero junto con su objetivo, pero ese era su trabajo principal. Y no fue tan fácil como parece. Los 2 primeros días habían ido bien. Había cambiado de disfraz e identidad una docena de veces a lo largo de los días, alternando entre hombre y mujer, y Tsunade no parecía haber captado ninguna pista. Entonces, una noche mientras estaba medio borracha, se dio la vuelta y palideció. Y se fue al minuto siguiente.
Fue pura suerte que Natagama hubiera logrado seguir su rastro, incluso con todos los clones que había producido. Claramente iba más por la velocidad que por el sigilo, yendo directamente hacia su próximo objetivo sin desviarse. Eso realmente permitió que los clones se adelantaran a ella allí y la vigilaran sin sospechar. Allí volvió a su rutina habitual, con casinos de día y bares de noche. Luego, 3 días después, hizo lo mismo. Esta vez, Natagama estaba seguro de que su grupo clon no era el que había provocado su escape. Ninguno de ellos había estado siquiera a la vista de ella, prefiriendo mantenerse alejado y observar desde más lejos. Aún así, salió corriendo en medio de la noche, su aprendiz y su cerdo mascota justo detrás de ella. Esta vez, el grupo estaba listo y había gente en todas las ciudades con 160 kilómetros que tenían un casino o un lugar para hacer apuestas. El grupo había estado pensando en acercarse a ella y discutir las cosas, pero ahora parecía una quimera. Claramente tenía más problemas de los que esperaba el grupo. Aún así, seguirían mirando. Tal vez aprendan más al hacerlo. Broma día 211. Originalmente, los clones de Naruto no se habían infiltrado en Konoha como tenían otras ciudades en su camino. Eso no lo había visto como útil. El verdadero Naruto vivía allí sin la necesidad de ningún disfraz o engaño, y ya tenían numerosos clones legalmente en la ciudad. Una mayor infiltración se consideró bastante inútil, con los números a los que ya tenían acceso. Entonces Ichiraku se quemó y todo cambió. Hubo una cosa que se hizo cierta. Tenían enemigos en Konoha y necesitaban información sobre sus enemigos. Uno de los objetivos principales era la compañía con la que Teuchi había tratado para el seguro, ya que el momento era bastante evidente que algo estaba sucediendo allí. Apenas pasó una semana antes de que el Kage Bunshin lograra hacer entrar a alguien. La compañía ya había estado reclutando, ya que de alguna manera estaban creciendo independientemente de la invasión, y la red envió clones allí bajo diferentes formas e historias hasta que finalmente uno ingresó. No estaba en ninguna posición importante ni en ningún lugar con poder, básicamente siendo un gopher para personas más importantes, pero era perfecto para lo que querían los Naruto. Los topos tenían acceso a los archivos, ya que iban y venían con documentos, y a menudo trabajaban muchas horas después de que el lugar estaba cerrado y los jefes se habían ido. Independientemente de cómo era cuando los líderes de la empresa estaban presentes, la atmósfera se relajó bastante una vez que el personal de menor rango fue el único que quedó. Y, con todos con prisa por irse, el clon de Naruto en el edificio no tuvo dificultad en ser el último allí. Se había asegurado de trabajar a la mitad de la velocidad solo para que quedara trabajo a propósito, simplemente para tener una razón para quedarse atrás antes de golpear las barras con el resto del grupo. Entre el genjutsu de Nanabo, docenas de clones en la sombra que copian documentos y un fácil acceso a las alcantarillas, el grupo tenía copias de todos los documentos que la empresa tenía en el lugar. Pasar por todos ellos no fue el trabajo de unas pocas horas, pero en contra de eso, los clones de Naruto podían hacer lo que mejor sabían, es decir, lanzar números. Y eso es lo que hicieron, con cientos de Bunshin en el sótano de Urahara revisando todo hoja por hoja. El antiguo contrato de Ichiraku se encontró y analizó rápidamente. Había estado con esa compañía durante años, y su última solicitud de seguro estaba fechada 2 semanas después del nacimiento de Naruto. La fecha hubiera sido suficiente. Estaba claro que lo había llevado a acudir a su compañía de seguros. Nada fuera de eso. Había tenido inspecciones regulares 2 veces al año, con avisos que se remontaban a mucho tiempo atrás. Fuera de los pequeños detalles aquí y allá, nada saltó como una bandera de advertencia. Luego, 2 días antes del cumpleaños de Naruto, la compañía había sido comprada. Hasta ahora, se cancelaron los contratos de todas las cuentas activas pendientes de inspección. Había montones de informes solo de eso, con 2 docenas de clones examinándolos meticulosamente. Teuchi tenía una inspección planeada un par de días después del examen. Que fue cancelada 2 días después de que ocurriera la invasión. No hubo nada después de eso. Sin solicitud de otra inspección, sin otro rastro de papel. Era como si el relato de Teuchi se hubiera derrumbado. Al menos, lo haría, si no fuera una de las muchas cuentas que enfrentan el mismo problema. Había docenas de personas como Teuchi, algunas aún ilesas, otras habiendo caído durante la invasión. Teuchi fue en realidad el único que los clones de Naruto pudieron encontrar que tuvo algo después. Y había algo más allí, algo en lo que necesitaban mejores ojos, solo para estar seguros. Broma día 212. No soy solo yo viendo cosas, ¿verdad? Preguntó el clon de Naruto. Jiraiya negó con la cabeza.
No, no eres solo tú, gruñó. El momento es bastante indicativo. Al igual que los otros detalles. Tenían aviso previo, podría apostar mi mano. A estas alturas, habían leído lo suficiente como para tener una buena visión general de los últimos meses, desde el momento en que la compañía de seguros cambió de manos hasta ahora. Y estaba claro que dicha empresa sabía de antemano que se avecinaba la invasión. A la persona que compró la empresa se le cancelaron todos los contratos en espera de una nueva inspección, y comenzó a hacer dichas inspecciones al día siguiente. Pero solo con empresas municipales. ¿Estás seguro de que esos, señaló la pila al costado, que contenía las inspecciones realizadas antes de la invasión, son todos negocios del Consejo de Comerciantes? Jiraiya lo miró con expresión en blanco. Soy el maestro de espías de Konoha, y este es mi trabajo. Puede que no tenga tu amplia red, pero la aldea que conozco es como mi pie izquierdo. El clon levantó las manos. Retirado. Hacer todas esas inspecciones en poco más de 4 semanas significaba horas extras, lo que era bastante fácil de rastrear en todo el papeleo. No fue nada sorprendente, no con la cancelación de todos los contratos. Sin embargo, fue cuando se detuvo, 3 días antes del tercer examen. Normalmente, las inspecciones deberían haber continuado, ya que la empresa aún no había revisado todas las cuentas canceladas, pero no obstante se detuvo. Las inspecciones que ya estaban programadas, las que no estaban bajo el paraguas del Consejo, esta vez, se pospusieron 1 o 2 semanas debido a razones claramente falsas. Y hubo un buen número de días de vacaciones pagadas para los recién llegados al liderazgo de la empresa. Como si estuvieran saliendo del pueblo por algo. ¿Es suficiente que el Hokage traiga ninja? Preguntó el primer clon. Jiraiya negó con la cabeza con tristeza. Todavía no, no. Un Yamanaka podría conseguirnos más, pero esto todavía no se considera traición, que sería la única razón por la que el Hokage podría permitirlo. ¿Eso no es traición? Preguntó el Bunshin. No, dijo con un movimiento de cabeza. No trabajaron en contra del gobierno del Hokage, y no hay nada aquí que pruebe que ayudaron a sus enemigos. Y no hay ninguna ley que obligue a los civiles a reportar este tipo de información al Hokage. ¿Por qué eso? Porque los civiles no son ninjas, explicó. No están capacitados para buscar qué informar, lo que significa que no se les puede culpar cuando no lo hacen. Y, si realmente es alguien en la jerarquía de Konoha que está trabajando en contra de la aldea, en realidad podrían han estado siguiendo lo que esperaban que fueran órdenes válidas. Los clones fruncieron el ceño. ¿Ahora qué? ¿Aún tienes documentos que revisar? Los clones asintieron. Entonces continúe con eso. Si realmente están trabajando en contra de los intereses de Konoha, se las arreglará para bajar por la cadena hasta encontrar la fuente, o encontrar algo por lo que realmente puedan ser procesados. Luego sonrió. O cometerán un error que usted puede detectar, y los tendremos. Asegúrese de estar presente cada vez que asalte el lugar desde el que estén trabajando. Yo también quiero mi libra de carne. El clon saludó. Ay, sensei. Broma día 215 Saldré de la ciudad hoy, Torasan, dijo el señor Yen con una sonrisa. Por favor, tenga una pequeña fuerza de escolta preparada para acompañarme por la ciudad. Después de la primera, Tora había tenido muchas discusiones nocturnas con Shipou, como esperaba que la llamaran entonces. Habían hablado de todo tipo de temas salvo los de la ciudad, que estaban reservados para ese día. Por eso, Tora ahora conocía al señor de Jin mejor que la mayoría. No estaba cerca de romperse, como había temido al principio, pero aún sentía la presión. Había jurado junto con el resto de su familia, en el lecho de muerte de su padre, que mantendrían a la ciudad y a la familia orgullosas y honorables, y había hecho todo lo posible por hacerlo cuando llegó su momento en el trono. Aún así, esa fue la primera vez que escuchó que ella salía del recinto. Sería la primera vez que lo hacía desde que él estaba en San no Kuni. Tora hizo una reverencia. ¿Puedo preguntar por qué, Jin-sama? Puedes, respondió la chica. Hoy es el día de la fundación y, como dicta la tradición, daré una vuelta por la ciudad y luego visitaré las tumbas de mis antepasados. Por favor, prepare a los hombres como tales. Tora frunció el ceño, su rostro oculto por su posición. Una cosa que había aprendido de las discusiones nocturnas era que Shipou era muy tradicional, ya que no se había criado con mucho conocimiento sobre cómo gobernar. En cambio, siguió como se habían hecho las cosas antes, esperando que esto fuera suficiente. También sabía que no podría disuadirla. «Tendré a los hombres listos», respondió Tora. Tendría más que su guardia. Este era el escenario perfecto para un asesinato, y uno que podía planearse de antemano con facilidad.
Tendría gente por todas partes, disfrazada o no. Luego se volvió y salió del cuarto del señor, dirigiéndose directamente al lugar que le fue dado al grupo para usarlo como cuartel. ¿Entonces qué hay de nuevo? Y preguntó tan pronto como entró, notando el rostro del clon. Jin-sama va a ir a la ciudad hoy, y todos ustedes son parte de la fuerza de guardia, exclamó. Todos fruncieron el ceño y luego asintieron. ¿Quieres miembros en cada esquina, supongo?, preguntó Kage. Tora simplemente asintió. Sí. Rayón, enciende un fuego debajo del Kuroneko. Quiero tener espías en cada techo y una nueva revisión de todos los edificios de Yakuza. No tengo que decirte, pero este es el escenario perfecto para una emboscada. Todos asintieron. Y, has estado viendo a la gente practicando, ¿verdad? Dicho clon confirmado. Quiero los 20 mejores que tenemos, y al menos la mitad de ellos cuerpos calientes. Miró a todos a los ojos. Necesito gente que pueda recibir golpes, no un grupo entero que pueda ser eliminado con golpes de suerte. Ay, Taicho, respondió y, corriendo instantáneamente. El resto del grupo no se quedó atrás. Tenían trabajo que hacer. Como era habitual en Jin, las calles estaban vacías cuando Shipou y su séquito finalmente salieron de su mansión. Sorprendentemente, sin embargo, no se quedó así, ya que lenta y seguramente la gente salió a mirar y ver a su señor entre los plebeyos. Se detuvo aquí y allá, hablando con la gente y refiriéndola por su nombre, y lenta pero seguramente la tensión desapareció de la atmósfera. Donde ayer la gente estaba asustada y tensa, ahora había sonrisas y vítores. Aún así, los Torasen mantienen una firme guardia sobre el joven señor. Nadie se acercó a 10 metros de Shipou, y tanto Tora como Rayon eran sombras omnipresentes a su lado. Aún así, esto no afectó la atmósfera ascendente. Por el contrario, los samuráis recibieron muchas reverencias y agradecimientos de numerosos civiles. Fue agradable ver que los Torasen eran realmente apreciados, después de todo el trabajo realizado. Cuando se puso el sol y el grupo llegó al cementerio principal de Jinsho, ahora había docenas de civiles siguiéndolos con un buen número de samuráis adicionales que brindaban protección. Se dividieron aquí y allá hacia diferentes tumbas, cada familia yendo a las tumbas de sus propios antepasados. Luego empezaron a hablar, como si estuvieran explicando lo que había sucedido el año pasado. Entonces, de eso se trataba esta fiesta, señaló Tora. Era fácil ver hacia dónde iba Shipou. En el medio del cementerio, había un mausoleo plateado de tamaño considerable que estaba más alto que cualquier otra cosa en el lugar. Parece que no todos los miembros de Jin están de acuerdo en que todos son iguales ante los Shinigami, pensó Tora en silencio. Shipou se detuvo una docena de metros antes del mausoleo, luego se volvió hacia su guardia. Iré sola de aquí en adelante, exclamó. Por favor espere mi regreso. Rayon dio un paso adelante. ¿Estás seguro de que no quieres un guardia dentro? Puede que haya enemigos escondidos al acecho. Tanto Shipou como sus criados sonrieron. Entonces, trata de llegar al mausoleo, Rayon-san. Si logras llegar, estaré contento de tener tu compañía mientras me encuentro con mis ancestros. Las sonrisas a su alrededor indicaban claramente que algo estaba pasando, pero de todos modos hizo lo que se le ordenó. Apenas había caminado un par de metros más y se detuvo repentinamente y no pudo avanzar ni una pulgada. Una barrera. Él exclamó. De hecho, dijo Jetsuko, quien había estado con ellos todo el camino. Hace un par de generaciones, hubo un problema con los ladrones de tumbas que saqueaban el lugar de descanso de los señores caídos. En ese entonces vivía un monje errante en la aldea, y colocó una barrera alrededor del sitio, evitando que los que no eran miembros de la familia del señor entraran. Tora asintió, luego pensó por un momento. ¿Cómo están enterrados los miembros de Jin entonces? Quiero decir, si solo pueden entrar, significa, comenzó, luego notó el rostro del actual lord. Mis disculpas, Jin-sama. Hablé sin pensar. La tristeza era evidente en el rostro de Shipou. No necesitas disculparte, Tora-san, ya que tienes razón. Yo mismo he tenido que enterrar a miembros de mi familia en este lugar, y algunas veces fui el único que lo hizo. Hubo un momento de silencio mientras todos asimilaban eso. ¿Cuánto tiempo estarás, Jin-sama? Dijo Kage, cambiando de tema. No debería estar más de 30 minutos, Kage-san, respondió el señor. Puedes irte hasta entonces. Los clones samuráis se miraron entre sí y luego asintieron. Nos quedaremos aquí hasta que salgas, Jin-sama, respondió Tora, hablando por todos. El trabajo de un samurái es esperar pacientemente a su maestro, después de todo. Shipou sonrió ante eso.
En verdad, estoy bien servido. Veré a los Torasen una vez más pronto, entonces. Luego caminó hacia adelante sola y pasó sin detenerse más allá del lugar donde Rayon había sido inmovilizado. Luego desapareció por las escaleras. Los 4 Torasen se sentaron en la hierba frente al mausoleo y esperaron. Pasaron 10, 20, 30 minutos. Para entonces, los últimos fragmentos de la puesta del sol estaban desapareciendo lentamente y la oscuridad estaba reclamando el cementerio. Muchos de los civiles habían regresado a su casa, las vacaciones terminadas, pero algunos aún permanecían para ver regresar al Jinlor. Pero ella no lo hizo. Aún así, los Torasen permanecieron tranquilos. Puede que no haya una forma de saber la hora dentro de la tumba, y Shipou simplemente podría haber tenido más que contar. Pero cuando finalmente pasó una hora y la oscuridad se apoderó por completo del cementerio, Tora tuvo que admitir que algo había salido mal. Tal vez fue algo benigno, como que la niña se durmiera, o tal vez se resbaló y cayó, y podría volver a levantarse. Pero había otras posibilidades más oscuras. Con algunas señales con las manos, Tora hizo limpiar el cementerio. Algunos de los civiles se quejaron de eso, pero los samuráis no les prestaron atención. Su trabajo era la seguridad del señor, y esto bien podría ser un atentado contra ella. 10 minutos más tarde, el lugar estaba vacío, salvo por miembros de los Torasen. Solo clonar miembros también, ya que tendrían que mostrar algunas de las habilidades que habían ocultado. Ahora era el momento de dejar de ser samurái y volver a ser ninja. Bueno mi gente, esto fue todo por mi parte, espero les gustará tanto como a mí hacerla, dejen su like, compartan y suscríbanse, un saludo y un abrazo.